Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya estamos llegando al día domingo, primer día de la semana, por supuesto, día domingo 12 de junio del año 2016, y hoy el título para este día, domingo 12 de junio, es Una obra hermosa. ¿De qué se tratará? Bueno, quédese con nosotros acá en Radio Adventista, la voz de la verdad, y descubramos cuál es esa obra hermosa que hoy, ese es el título para este domingo 12 de junio. Pero como antes, siempre invitándote a que nos acompañes en una oración y también haciéndote la invitación para que todos los viernes puedas sintonizarnos después de la lección con el pastor Alejandro Bullón, el programa Reconociendo el Sábado, donde tú podrás solicitar tu himno favorito del himnario adventista, ya sea por el número telefónico, mandándonos un texto al 323-413-1130. 323-413-1130. Recuérdate, todos los viernes después de la lección con el pastor Alejandro Bullón a las 6:30 de la tarde, Reconociendo el Sábado, y tendremos el altar de las peticiones. Acompáñenos todos los viernes. Bien, hermanos, oremos para la lección de hoy, una obra hermosa. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque nos dejas ver la luz de un nuevo día nuevamente, oh Dios, y al inicio de esta semana pedimos siempre tu bendición y tu protección. Gracias, Dios, por escucharnos, gracias por protegernos, gracias por dejar tu palabra para nuestra enseñanza. Que hoy podamos captar siempre el mensaje que tú nos traes. Bendice a nuestro hermano que nos va a impartir y por supuesto que podamos nosotros aprender algo nuevo. Gracias, Dios, por escucharnos. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, la lección para este domingo 12 de junio, una obra hermosa. Así que vamos a darnos cuenta de qué se trata la lección de hoy, una obra hermosa. Adelante, mi hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Nuevamente, a través de las ondas de la radio, estamos entrando hasta su hogar para poder estudiar hoy domingo 12 de junio, una lección muy hermosa. Por eso dice, una obra hermosa. Vamos a estudiar entonces ahora esa obra hermosa que se celebraba en esta última de los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice acá la lección: llegamos a los días finales de la vida de Jesús sobre la tierra. Pero todavía dice, tiene que morir, resucitar y revelarse como el Salvador del mundo. En estos días es donde se realiza una historia muy hermosa. Y vamos a ver de qué. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 26, y leeremos del versículo 1 al 16, y después meditaremos un poco de lo mucho que hay aquí. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque
Siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le designaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bien, eso es lo que varias historias que encontramos en estos 16 versículos. Comenzaremos. Dice que se iba a celebrar la Pascua. O sea que estaba en tiempo de primavera. La Pascua, la primera fiesta que el pueblo judío celebraba. ¿Qué le recordaba al pueblo de Israel? La Pascua. La Pascua le recordaba cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Dios les había dicho que la celebraran cada año. Y además de ello, tenían que matar un cordero. Y lo comían. Si lo vemos allí en el libro de Éxodo, ahí en el libro de Éxodo está cuando Dios le da a Moisés esa instrucción. Y que le dice de que deben de agarrar de la sangre del cordero, pintar en el dintel de la puerta, comer ese cordero que debía de ser sin defecto, de 1 año y macho, y no quebrarle ningún hueso. Todo eso le recordaba que iba a haber un cordero pascual que iba a morir por ellos, para ellos liberarlos. Así es de que vemos que, por eso dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pero vemos acá que aquellos hombres a los cuales Dios les había encomendado los ritos y todo lo que debían de celebrar para conmemorar y para enseñarle al pueblo cómo debían adorar a su Dios. Vemos que estos sacerdotes, estos líderes, dice el verso 13, entonces los principales sacerdotes, los escribas eran los que estudiaban la palabra de Dios, los que dictaban ahí las leyes, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de la en el patio de la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Quiere decir que también el sumo sacerdote estaba en este complot. El sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, todos ellos unidos. ¿Y cuál era el propósito de esa reunión? Tuvieron consejo. ¿Para qué? Dice allí, para prender con engaño a Jesús y matarle. Eso es lo que había en el corazón de estos líderes. Prender al dador de la vida, cuando ellos debían de saber quién era el Mesías, cuándo había de venir, qué iba a venir a hacer, y de todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Ellos deberían de ver que Él era de quien hablaban las Escrituras. Pero como ellos, en su corazón no había una entrega total a Dios,
permitieron que la avaricia, el engaño, el odio, todo ello era lo que reinaba en el corazón. Y todo eso le impidió a cada uno de ellos ver en Jesús a su Salvador. Pero tenían temor del pueblo y decían: no lo podemos hacer ahorita que está la Pascua, porque recuerden que en tiempo de Pascua llegaban muchos judíos de diferentes partes. Quiere decir que la ciudad estaba llena. Había mucha gente, muchos judíos. ¿Y saben a qué llegaban ellos en esta última Pascua? Querían conocer a Lázaro, al cual el Señor Jesús había resucitado después de 4 días de muerto. Esa era la noticia, Lázaro. Y también de conocer al profeta que sanaba, que resucitaba a los muertos. Así es de que eso es lo que estaba sucediendo en esa última semana. Un complot para apresar al Señor Jesús. Pero decían: ¿cómo? Si la gente lo sigue, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Ese era el problema que ellos tenían. ¿Cómo? En el corazón estaba: matémosle, agarrémoslo. Pero ¿cómo? Si el pueblo se nos va a echar encima. Eso lo tenían en su mente. Bien, dejamos ese cuadro. Y ahora viene otro cuadro. Y estando Jesús, ¿dónde dice? En Betania. Betania está cerca de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, en casa de Simón. No el leproso, ya no era leproso, había sido leproso. Porque si él todavía fuese un leproso, no tenía que estar en casa. De acuerdo a la ley judía, todo leproso tenía que dejar su casa, tener que estar aislado de la gente. Pero aquí él está invitando a Jesús, a sus discípulos y otras gentes más a una cena. Le ha quedado el nombre de leproso, porque eso es lo que era, pero el Señor Jesús lo había sanado. Y este Simón, que vivía también en Betania, era pariente de Marta, Lázaro y de María. Eran parientes. Y vemos que este Lázaro era un poco adinerado y vino, invita al Señor. El Señor llega y estando él en casa de Simón, vemos ahí que dice el verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Un perfume de gran precio. En aquellos entonces no habían bancos, pero sí habían muchos salteadores, robadores. Entonces la manera en la cual la gente guardaba su dinero era adquiriendo alguna cosa de gran valor. Y esta mujer tenía todos sus ahorros de todo lo que había ganado en ese vaso de alabastro de perfume caro. Ahí lo tenía ella invertido.
Si en un dado caso más adelante necesitaba el dinero, ella lo podía vender. Pero en esta ocasión, ella dio todo lo que ella tenía, se lo ofreció al Señor Jesús. Toma ese vaso de alabastro con ese perfume caro. Otros dicen que costaba más de 300 denarios, o sea, un año de salario. Muy caro. Pero ella no se puso a pensar, y tan caro y se lo voy a dar a Jesús. No. Ella tenía en su corazón agradecimiento por lo que el Señor Jesús había hecho en la vida de ella. ¿Quién era María? ¿Quién era? Porque aquí ni siquiera le menciona el nombre. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Pero nosotros sabemos que esa mujer que fue y derramó se llamó María Magdalena. ¿Quién era María? María era la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Y qué había pasado con María? María, Simón, la casa donde se está celebrando la fiesta, esta cena, fue el que la indujo a una vida a la cual ella llegó. Prostitución. Quiere decir que Simón fue el que la sedujo a eso. Y ella tuvo que irse de Betania a Magdala. Allá fue a trabajar. Por eso se le conoce como María Magdalena. No es que ese sería su segundo nombre. Magdala fue el lugar donde ella se fue. Pero luego regresó. Y fue cuando la encontró el Señor Jesús, y dice que le sacó muchos demonios. No fue fácil, porque la carne no la dejaba, pero al final venció con el poder de Dios. Y ella, agradecida por lo que había hecho Dios de renovarle su vida, de que no era nada, porque una mujer prostituta, ¿cómo la consideraban? No tenía ningún valor. Pero el Señor Jesús le devolvió a ella su dignidad, su nombre. Y ella andaba agradecida y decía, ¿qué puedo hacer por lo que Él ha hecho por mí? Y en esa ocasión dijo, le entregaré todo lo que yo tengo. Y derramó, dice, sobre su cabeza ese perfume caro. Detengámonos allí en la historia, porque la lección de hoy dice una obra hermosa. Ya estamos mirando aquí esa obra hermosa que esta mujer hace por el Señor Jesús, sin saber ella qué es lo que va a ocurrir más adelante. Pero ella, por un corazón agradecido. Le pregunto a usted, mi hermano, véase usted en María Magdalena y pregúntese, ¿dónde estaría usted si el Señor Jesús no lo hubiera rescatado? ¿Quién sería usted si el Señor Jesús no la hubiese perdonado y traída de nuevo a una vida digna?
Yo le digo, de mi vida, yo creo que ni estuviera vivo. Ya estuviera muerto. Antes, ¿quién conocía al hermano cativo? Nadie. Pero hoy en día, mucha gente me conoce y le conoce a usted. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Nos ha perdonado. Nos ha sacado tantos demonios que eran los que vivían en nuestras vidas. El de la lujuria, el del alcohol. ¿Qué cosas? ¿Qué demonios no nos ha sacado el Señor? Muchos. ¿Estamos nosotros agradecidos a Él? Oh, sí, decimos nosotros. Yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué le ha dado a usted? ¿Qué tiene gran valor para usted y se lo ha dado al Señor? Pregúntese y respóndase. ¿Le ha dado a usted su tiempo? ¿Es Él el dueño de su tiempo? ¿Le ha dado a usted su vida para que Él la dirija o la sigue dirigiendo a usted? ¿Él es el dueño de todo lo que usted tiene? La lección de María Magdalena es que ella dio todo, porque ella seguía a su Señor. Y si vemos la historia más adelante de ella servía a su Señor. Ella fue la que primeramente vio a su Maestro resucitado. Ella fue la que el Señor envió con el mensaje: cuéntales a mis hermanos lo que has visto. ¿Pero por qué? Porque ella hizo una entrega de todo. ¿A qué me está llamando el Señor a mí y a usted? ¿No a eso? A que hagamos una entrega de todo al Señor Jesús. Si nosotros entregamos todo, no es que nos quedamos pobres. No. Él lo cuida, Él nos lo va a guardar, Él nos va a dar lo que necesitamos. Piense en esta hermosa historia y haga la suya. Sigue diciéndonos en la historia. Al ver esto, lo que había hecho esta mujer, sus discípulos, dice, se enojaron. Y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Y quién creen que era el líder de toda esa palabrería? Uno de los discípulos, sí, pero era aquel que guardaba el dinero. Podríamos decir el tesorero de entre todos los discípulos. Y saben quién era, ¿verdad? Judas Iscariote. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y ahora viene la explicación, que ni ella sabía que por qué lo había hecho.
Pero ella, movida por el Espíritu Santo, realizó lo que realizó. Y dice, porque, versículo 12, aquí está la explicación. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Qué les está diciendo a los discípulos? Que Él va a morir. Pero ellos no entienden. ¿Por qué? Porque su corazón en ese momento están pensando en dinero. En dinero. Esto se pudo haber vendido a gran precio. Aunque uno fue el que lo dijo, los discípulos también lo pensaron. ¿Cuántos de nosotros también estamos pensando en dinero, en dinero, en dinero, en cosas materiales, las cuales no nos dejan percibir lo que el Señor Jesús quiere que nosotros veamos? Porque los discípulos, si hubiesen tenido su corazón puesto en las cosas del Señor Jesús, desde allí hubiesen, antes de todo eso, ya supiesen cuál era la misión de su maestro. No se hubiesen chasqueado. Pero ellos, buscando las cosas temporales, apartaron su mente de las verdades de Cristo. Por eso es que el Señor nos dejó dicho que busquemos primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y debemos, dice, aquí está una palabra que el Señor Jesús mencionó de esta mujer. Y es por eso que hasta el día de hoy también nosotros recordamos lo que esta mujer hizo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, ¿qué dice el Señor Jesús? Versículo 13, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué cosa está haciendo usted, hermano, para memoria suya? Que aunque usted vaya al descanso, muera, se diga, no, el hermano fulano, o la hermana sutana hacía esto. Oh, qué testimonio el que nos dio, qué palabras, qué vida, qué ejemplo nos daba. Qué dadivosa, cómo era. ¿Se va a decir eso de usted? Oh, era un hermano, una hermana que visitaba la hermandad. Le gustaba dar estudios bíblicos, le gustaba hacer esto, hacía esto. ¿O quedará en el olvido su nombre? Todas las cosas que hacemos para Dios no quedan en el olvido. Y aquí tenemos un ejemplo. Todo lo que hacemos para el Señor queda para que se recuerde. Aunque bajemos a la tumba, dice, nuestras obras seguirán por la vida que tuvimos. Así es de que vemos aquí. Sigue diciéndonos. Entonces, ¿qué sucede a consecuencia de todo lo que está aconteciendo en casa de Simón el leproso? Veamos allí el cuadro. Está el Señor Jesús sentado a la mesa con sus discípulos. Está Simón también allí. Y llega esta mujer
y derrama. Y vienen los discípulos. Y Judas, como líder, empieza a recriminar y a decir: qué desperdicio, este dinero me lo hubieran dado para darlo a los pobres. ¿Cuáles pobres? Era para agarrárselo él y utilizarlo para su propio beneficio. Pero el Señor Jesús lo recriminó y eso no le gustó a Judas. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ¿qué pasó con él? Dice, fue a los principales sacerdotes. ¿A qué fue? Recuerden que los sacerdotes estaban en el dilema: ¿cómo lo podemos agarrar a Jesús para matarle? Hay mucha gente, la gente lo sigue, ¿cómo lo podemos agarrar? Bien, aquí viene Judas Iscariote y dice, va donde quiénes, fue a los principales sacerdotes. ¿Y qué querían hacer los principales sacerdotes? Agarrar a Jesús para matarle. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Oigan, se les abrieron los ojos y todos ellos se miraron y dijeron, aquí está la solución al problema que tenemos. Mira, solito vino. Él mismo dice, ¿qué me queréis dar? Y yo los le entregaré. Veamos aquí el corazón de Judas. Aunque había vivido con el Señor Jesús 3 años y medio, su mente estaba en el dinero. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba ocasión para entregarle. Fíjese que esto está descrito en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo aparece cuando el Señor Jesús, cuando Dios le dice a Moisés, vamos a buscarlo, Génesis capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, ahí está lo que habla de la Pascua. Y mire lo que dice. Voy a leerle específicamente el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ¿por qué el día 10? Dice, el día 10 debían apartarlo, pero no lo iban a matar el 10, sino que cuando es que se iba a matar. Fíjese el verso, si leemos allí, ¿a quién está describiendo aquí? Dice, seguimos en el verso 4, mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, ¿por qué sin defecto? ¿Por qué el cordero debía ser sin defecto? ¿A quién simbolizaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesús. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, el día 14 debía de morir, pero el día 10 había que apartarlo. ¿Qué estaba sucediendo cuando Judas va a los principales sacerdotes y ancianos? Está haciendo el trato, apartando a Jesús para entregárselos, y se los entrega. El 14, o sea, jueves de noche. Todo esto estaba prefigurado que iba a acontecer. Pero vámonos a una obra hermosa. Quedémonos allá en la obra hermosa, porque de Judas hablaremos en otro día. O sea, dice, Mateo ubica la historia del ungido de los pies de Jesús dentro de la creciente conspiración para matarlo. Mientras que algunos de su pueblo hacían planes de dañarlo, otros le dieron un amor y una devoción irrestrictos, como hizo María, al derramar el vaso de alabastro de perfume de gran precio. Mientras que los discípulos lamentaban el desperdicio, Jesús calificó lo que ella hizo como una obra hermosa. Con esta acción la mujer estaba revelando la profunda emoción que había en su corazón hacia Jesús. Aunque ella seguramente no sabía todo lo que eso significaría, comprendió que debía mucho a Jesús y por ello quería también devolverle mucho. Tal vez había oído las palabras de Jesús, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará. Entre tanto, los discípulos no lo comprendieron. Aquel ungimiento fue un símbolo del rebosante corazón de la dadora. Fue una demostración externa de un amor alimentado por corrientes celestiales hasta que desbordó. Y ese ungimiento de María, que los discípulos llamaron derroche, se repite 1000 veces en los sensitivos corazones de otros. Así es de que vemos, hermanos, una obra hermosa. ¿Creen que esa obra hermosa puede repetirse hoy, domingo 12 de junio? ¿En quién? En ti y en mí. ¿Qué le agrada al Señor Jesús? ¿Qué es lo que anhela el Señor Jesús de cada uno de nosotros? Mire lo que dice en el desear de todas las gentes. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro, mientras que sus discípulos no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. El deseo que María tenía de prestar este servicio a su Señor era de más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo la constreñía, llenaba su alma la sin par excelencia del carácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón de la donante. Era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. El acto de María era precisamente la lección que necesitaban los discípulos para mostrarle que la expresión de su amor a Cristo le alegraría. Él había sido todo para ellos y no comprendían que pronto serían privados de su presencia, que pronto no podrían ofrecerle prueba alguna de gratitud por su gran amor. La soledad de Cristo, separado de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue comprendida ni apreciada por sus discípulos como debiera haberlo sido. Él se apenaba a menudo porque sus discípulos nunca le daban lo que hubiera debido recibir de ellos. Sabía que si hubiesen estado bajo la influencia de los ángeles celestiales,
¿No le acompañaban ellos también? Ellos también hubieran pensado que ninguna ofrenda era de suficiente valor para manifestar el afecto espiritual del corazón. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Deseado de todas las gentes, página 517 y 518. Así es de que, queridos hermanos, lo que hemos estudiado el día de hoy, una obra hermosa, termina aquí la lección con unas preguntas. ¿Qué nos enseña esta historia sobre las posibles reacciones frente a lo que Jesús nos ha dado? ¿Qué es lo que yo le doy en comparación de lo que Él me ha dado a mí? Usando nuestro libre albedrío, ¿qué hermosa obra podemos realizar en respuesta a lo que hemos recibido de Él? ¿Qué puede usted hacer por lo que hemos recibido de parte de Jesús? Usted responderá y sus acciones son las que hablarán. Si usted realmente es agradecido con el Señor Jesús, las acciones, no solo palabras, son las acciones las que dirán cuánto ama a Cristo. Porque de palabras yo puedo decir que yo amo a Cristo, pero mi vida podrá decir lo contrario. Así es de que, queridos hermanos, que esa libertad que tenemos, podamos decir: gracias, Señor, aquí estoy. Lo que tú me has dado es tuyo. Y de lo tuyo te damos. Si es de que de gracia recibiste, dad de gracia. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda quedar en nuestros corazones y que cada día siempre ponerla en práctica, y no solamente de labios, sino que también vivirla. Y por favor, amigos, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Ahí usted encontrará estos audios para que los pueda compartir con sus amigos y familiares. Suscríbase para que cada día pueda recibir la notificación cuando ya tenemos un audio, para que lo pueda estudiar en cualquier momento, a cualquier hora, ya sea en su teléfono, en su iPad o por supuesto en su computadora. Bendiciones para todos. Feliz día domingo. Hasta pronto.